Se imaginarán la emoción y el compromiso de estar aquí. Elena Poniatowska es una autora que admiro desde que empecé, mucho antes de empezar a estudiar la carrera, desde que empecé prácticamente a leer y me topé con Hasta no verte Jesús mío, esta obra que inaugura la narrativa oral en nuestra tradición, y después cuando me topé con la enorme tragedia coral que es La noche de Tlatelolco, y de ahí en adelante sin parar en cada uno de sus libros. Quiero decir que antes de que la entregaran el Cervantes, a mí me pidieron estar en esta presentación y me dieron el manuscrito. Tuve la fortuna de que me pidieran presentar este libro y por supuesto dije que sí, así que lo que voy a leer corresponde a ese momento. Ante la pregunta de si querría presentar este libro junto con Darío Jaramillo y la propia Elena en la FIL, dije que sí, que claro. Todavía no le habían otorgado el Premio Cervantes de Literatura, ni existía el menor indicio para pensar que se lo iban a dar. Tiene una obra y una trayectoria impresionantes, pero tenía una agravante: es escritora. La noticia me causó una alegría inmensa. ¡Qué bien! Así como José Emilio Pacheco dice que el talento de Elena logró sacar a las mujeres de las secciones femeninas a las que eran confinadas por publicaciones de los años 50 y las llevó a primera plana, me gustaría pensar que el talento lector de los jurados y los críticos los llevó a dejar de leer literatura por géneros. En cualquier caso, esta no es ni pretende ser una diatriba ideológica, sino una impresión de lectura de este ornitorrinco de la prosa, como llama Juan Villoro a la crónica, a la entrevista, de la que forman parte las viejas y nuevas entrevistas de Elena, a medias entre la conversación, el retrato y justamente la crónica en el que ella es maestra. Escribo viejas y me detengo, dudo. Muchas fueron publicadas en los años 50 y 60 y no han envejecido un punto. Cosa rara en el género, porque el periodismo tiene la brillantez del fuego de artificio y su volatilidad también. La noticia y la crónica son efímeros y se hacen bajo presión. Esto opera en su favor, pero también en su contra. ¿Por qué no han envejecido? Es lo primero que me pregunto. ¿Por qué me interesan tanto y me hablan de algo que, aunque ya pasó, tengo la sensación de que sigue pasando? Pues sí, porque son literatura. En cada uno de estos retratos están ya dos de las características centrales de la obra de Elena: la oralidad y la agudeza. La autora, junto con esta de obras como La noche de Tlatelolco, Hasta no verte Jesús mío, Querido Diego, Te abraza Kiel, etcétera, etcétera, es pionera en el uso de la oralidad y la transtextualidad mucho antes de que la academia adoptara esos términos. Pero además, a diferencia de otros entrevistadores, impresiona ver cómo desde sus inicios pregunta, comillas, lo primero que se le ocurre. Mentira, seguramente lo pensó muchísimo, con total impertinencia y falta de eso que los mexicanos valoramos por encima de cualquier virtud, la cortesía. Es decir, la jovencita salida de la sección de sociales, ¿qué fue? Utiliza en su favor la imagen que nuestro país machista y clasista le devuelve. Se finge una niña ignorante y ajena al mundo del poder, una princesa, y arrasa con el cuadro. Sabe ubicar quiénes son y dónde están las figuras emblemáticas que en conjunto hablan de lo que es este país, de su idiosincrasia, de su doble moral, de sus gustos y fanatismos, de cómo y por qué los mexicanos elegimos identificarlos con este o aquel personaje, de cómo un ídolo se vuelve ídolo. Y ahora llego a la parte espinosa de esta presentación, que consiste en hacerme la segunda pregunta. ¿Cómo es que en las 663 páginas que tenía el manuscrito puede caber un país? Lo que decía Marcelo, los acontecimientos culturales más significativos de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. ¿Cómo se puede contrarrestar la idea tan difundida de que conversar de viva voz es cosa de la era predigital, de que las entrevistas son cuestión del ayer, que no se puede aprehender un pueblo en un libro? Si usted quiere saber qué somos, de dónde venimos y hasta prever en cierta forma lo que seremos, Palabras Cruzadas se lo va a aclarar.
Ahora que si lo que quiere es que yo resuma esas 663 páginas de un volumen tan rico, divertido, tan variado, hecho en no sé cuál de todas las vidas de Elena, en los 15,000 caracteres con espacios que me corresponden, de una vez le digo que ajuste sus expectativas al mínimo y se ponga en mi lugar. Lo que voy a darles es un brevísimo bosquejo, algunas pinceladas y una conclusión. Empiezo por la conclusión. Si es cierto que hubo alguna vez 11,000 vírgenes, es porque hubo 11,000 machos, y varios de ellos aparecen en este libro. Los más ejercen esta cualidad sin siquiera darse cuenta. El Indio Fernández, por ejemplo, bautizó varias de las calles de Coyoacán como Dulce Olivia, entre otras razones, según él, porque se iba a casar con Olivia de Havilland, no más que cuando pusieron las placas se comieron la I y quedó Dulce Oliva. Afirma que tuvo 5 esposas. ¡Ay, qué lindo! La expresión no es mía, sino del indio, quien al decir de Elena la intercala a cada rato, pero lo dice en tono muy triste, mientras bebe coñac a las 11 de la mañana y suspira. Fue mucho, muy querendón, tanto que le informa a su entrevistadora: si hubiera sido mujer, habría sido prostituta. ¿A poco se necesita ser prostituta para ser querendón?, le pregunta Elena, con su lógica provocadora e impecable. No, responde el indio, habría sido prostituta porque todo me gusta. ¡Ay, qué lindo! Bueno, todo no, afirmo yo, porque a sus hijos no los veía, estaban con sus mamás. Yo ando solo, dice en la entrevista. De cuando en cuando viene Jacaranda o me saluda por teléfono. ¡Ay, qué lindo! Macho, sí, macho y muy macho, pero como sabemos no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre. Otro ejemplo de mi conclusión sobre los 11,000 machos es el de Jaime Sabines. El poeta, cito, chapaneco, macizo, bien dado, erguido y bien guapo, al que según Elena todavía conocen de memoria muchos jóvenes. Aquí abro un paréntesis y lo confirmo. En la Dirección de Literatura de la UNAM, cada año, al saber que disponemos de una parte mínima de ganancias por ventas de su obra, le hablamos a Judith Sabines. Oye, Judith, ¿reeditamos el disco de tu papá en versión popular? Reedítenlo si quieren, nos dice. Es el único disco de voz viva que agota cada edición, año con año, en el primer semestre. Bueno, pues Sabines, el poeta que figuró desde Oral al lado de Gorostiza, Hinojo y Villaurrutia y Pellicer, no se juntaba con intelectuales. Se ponía unas borracheras de pronóstico reservado con sus cuates repartidores de leche. ¿Te gustan las mujeres bonitas?, le pregunta Elena. Y Sabines, sin dejar de fumar y echándole el humo a la cara, le responde: y también las feas. Y las todavía más feas. Virgen de Guadalupe, qué hombre tan atractivo, dice Elena para sí, y ni tan para sí, pues lo pone en la entrevista. Sin embargo, aclara Poniatowska líneas adelante, como todo hombre, Sabines tiene cosas que hacerse perdonar. Y habla de las alianzas del poeta con el PRI y de las ideas que tuvo y expresó sobre los zapatistas y sobre Chiapas. Por su parte, Ricardo Garibay, escritor incomprendido, figura en el panteón de los 11,000 citados, y lo quiera o no lo quiera, un poquito Alfonso Caso y otro tanto Renato Leduc, y no por la grosería y las malas palabras que en la poesía mexicana nacen con Leduc, sino porque al señalar a su mujer apunta: y esa mujer que va allá es, como decía un amigo mío, la señora que me cuida. Al que uno nunca, pero nunca hubiera pensado miembro de este club es a Cantinflas. A Mario Moreno sí, pero no a Cantinflas. De todas las entrevistas, la de Mario Moreno es la más árida, la más difícil. El personaje no solo no es simpático, contra lo que uno supondría, sino que ni siquiera cantinflea. Simplemente se limita a contestar en tono prepotente una que otra pregunta con monosílabos. No, sí. ¿Le gusta Chaplin? Sí, me gusta. ¿Cómo que por qué? Porque me gusta, no tengo que dar explicaciones. No, Tintán no me gusta, porque no y ya. Pero Pony no se arredra y hasta sonríe cuando Cantinflas, después de unas pocas preguntas, se le queda mirando y le dice: una cosa es pasarse de listo
y otra pasarse de idiota, ¿no cree usted? Acto seguido le abre la puerta de su casa y la corre, como lo oyen. Lo que nunca, pero nunca se imaginó este hombre tan ídolo y tan encumbrado en el poder, es que sus respuestas iban a aparecer sin quitarles ni un punto ni una coma. Estoy convencida de que un buen entrevistador es el que obliga a sus entrevistados a decir otra cosa de la que dicen que es realmente la que quieren decir. El buen entrevistador es un impertinente que te descoloca. No es alguien que va a trabajar para adorar tu imagen, aunque tampoco deliberadamente para ponerse por encima de su entrevistado. Por ello, por la forma de Elena de descolocar, les aseguro que no hallarán en este libro lo que piensan que van a hallar. Siempre encontrarán algo no previsto, algo mejor. A María Conesa, por ejemplo, Elena la entrevista mientras bailan las dos una polca. La gatita presumiendo a sus 1000 años de su condición física excepcional y también de su picardía. A José Revueltas, un hombre torturado por la pureza de su condición moral y su rechazo por aquellos que aspiran a convertirse en monumento, lo verán recibiendo el premio Villaurrutia y siendo cuestionado por algunos contemporáneos. Y a Gabriel Vargas, el creador de la familia Burrón, lo verán serio y trabajadorcísimo como Regino Burrón, aunque no salude como pensó Elena que la saludaría, es decir, como Cuataneta o Macuca o como la Borola. ¿Qué tal? ¿Cómo la trata esa vidurria? ¿Qué dice la chicuela feliz? Y así como uno piensa que los personajes son parte del autor, uno también piensa que los clásicos se saben clásicos desde el inicio, y aquí uno se da cuenta de que no. Un ejemplo excepcional es Francisco Gabilondo Soler, Cricri, creador de mundos en casi todos los ritmos existentes, a quien, sin embargo, sus composiciones dejaban más bien inconforme. Mire usted, dice a Elena Cricri, no hay más que 3 modos de componer canciones: buena música y mala letra, buena letra y mala música, y mala letra y mala música. ¿Y buena música y buena letra?, pregunta Elena. Ah, eso nada más cuando se saca uno la lotería. ¿Y saben quién se sacó la lotería según Gabilondo Soler? Consuelito Velázquez, con Bésame Mucho. Consuelito es otra de las entrevistadas y asegura que cuando compuso esa canción no había dado un beso, ni tenía la menor idea ni intuía lo que era eso. Eso es sacarse la lotería, señoras y señores, componer Bésame Mucho sin que te hayan besado nunca. Aunque casi siempre es Elena quien sorprende a sus entrevistados, a veces son los entrevistados los que la sorprenden a ella. De la entrevista con el santo le encantó que llegara enmascarado, aunque lamentó que los niños de la Cerrada estuvieran en la escuela. 5 minutos después de haber llegado, Chabelita la muchacha entró con la azucarera, Josefina con una cuchara, Petra con otra, Tere con una servilleta de papel, Magda con la charola. Todas las muchachas del vecindario se arremolinaron en casa de Elena. Y he aquí que el santo les reveló 2 secretos. Uno, que es cierto aquello de que algunos solo en su casa los conocen, porque al santo solo lo conocía su mujer, con la que tuvo 10 hijos. Solo ella le vio la cara, es decir, el rostro. También un empleado de aduanas, que era la única persona que estaba autorizada a meterlo en un cuartito cuando viajaba para cotejar el rostro del santo con el del pasaporte. El otro secreto fue que desde que se volvió el santo ya no pudo hacer nada fuera de la santidad. Se volvió ejemplar, buenísimo en todo momento, porque siempre tenía encima los reflectores. Y en cambio, su gran desgracia fue que a cada rato era suplantado por impostores. Qué buena metáfora para México, que adoró a un enmascarado porque fue el único que quiso hacer el bien en un país donde muchos se las dan de santos y resultan impostores. La entrevista